Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición. Nada, vamos a comenzar el vídeo con una cucharilla del número 4. He elegido la cucharilla porque habitualmente en estas fechas lo que suelo poner es un spinnerbait, que es mi señuelo favorito, y por otro lado es el que más peces me da, que cuando uno hace vídeos lo que interesa es que la gente vea peces. Y bueno, también hay algunos señuelos que dan resultados, ¿no? Voy cambiando, voy pescando también con otras cosillas, pero en realidad lo que me interesa es sacar peces y buscando de romper mi récord. Claro, una superación personal. Entonces, bueno, ya estamos en el mes de noviembre y nada, ya con la cucharilla, ya os digo, voy buscando más que nada ya alguna picada de algún lucio, de algún bla bla de buen porte. Y ya pues como siempre, conforme vayamos viendo, pues así iremos haciendo. Bueno, tenemos por delante 2 horas y si la cosa va bien, 2 horas pues dan mucho de sí. Esperemos sacar por lo menos algún ejemplar para poder cerrar el vídeo con alguna captura. Ya está, como se ha hecho siempre. Antes te pillaban con un bla bla que tuviera menos de 21 centímetros y te denunciaban. Eso no hace tanto, que yo no soy tan viejo, tengo ya mis casi 60 años, pero eso no hace tanto, que tú cogías y tenías una medida, y si cogías un bla bla que tuviera menos de 21 centímetros, estabas denunciado. Y ahora resulta que te denuncian si lo devuelves al agua. Le han quitado la medida para que te lo puedas llevar chiquitines, como sea, y se creen que con eso ya os digo, ya tiene que ser ignorante el que se piense que con haciendo estas leyes así ellos van a conseguir de que aquí se extinga el bla bla. Sin embargo, aquí vienes y no ves a nadie pescando carpas. Aquí antes sí, cuando yo empecé a pescar, casi todo el mundo venía con el plomo y el cascabel, que había gente que no tenía plomo y lo que hacía era atar una bujía a la línea o una tuerca. Entonces se pescaba con un triple y una bola de masilla
con harina, agua y un poco de vainilla. Bueno, vamos a poner una espina. Bueno, parece que no hay mucha actividad y este color de espina es un poquito así psicodélico. Voy a poner una. Con los colores un poquito más discretos. ¿Eh? Voy a ponerle el trocito de cable. A ver si quiere entrar. ¿Veis? Con este trocito de goma
hacemos que el mosquetón no se nos mueva mucho. Vamos a ver si con la spinner esta que tiene los colores más discretos de la que acabo de quitar, que es más escandalosa. Y bueno, ha venido un pez hasta la misma orilla detrás de ella, pero no ha mordido. Este tiempo con la ova acaban de atacar a los alburnos, 2 o 3 blases, no es que fueran muy grandes. Ahora tenemos uno. Ahora tenemos uno. Mira, van varios y como siempre a picar más chico. Bueno, a ver si tenemos ahora la suerte de que la espina a la última hora nos dé algún resultado. Vamos a cambiar la pila de la cámara.
ahora sí. Bueno, pequeño. Pero bueno, por lo menos es una picada. La va muy atrevido. Este no se iba, ¿no? Bueno. Ya os digo, llevo oyendo toda la tarde un ruido en la caña y muy raro, y ya no sé, digo, tengo que engrasar la guía del hilo de aquí del carrete. Pero he tenido que quitar un montón de metros. ¿Veis? Ahora no hace ese ruido. Supongo que tenía todo ese hilo rozado. ¿Y de qué tenía yo todo ese hilo rozado? Es imposible que tenga todo ese hilo rozado. Si es que estuviera así ya en la bobina. ¿Veis como ya no hace ese ruido? No estoy teniendo esta tarde la fortuna de enganchar ningún pez.
Ah. Están los mosquitos hoy insoportables, tío. O sea que se ha ido libre sin el señuelo, ¿no? Claro. Ah. No, digo, a lo mejor se lo ha llevado enganchado. Pues mira, En una playa con mata, donde suelen estar ellos. ¿dónde han estado? El último hace 3 meses o 4 que lo saqué y estaba igual. Una playa muy larga con mata. ¿Dónde han estado siempre? Sí. Ahí está, cobijado, detrás, esperando que pase el mundo. Hombre, ahora ya deben de moverse un poco más también. Pero que los que he sacado están... Pan secos. Gran baile lo he sacado. Ah, Cochrane Bay. Cochrane Bay es para los lucios, es muy bueno. Pues el lucio lo he sacado con un listo. Es como un gran baile, pero sin pala. Ah. Es un señuelo que tú puedes pescar todas las capas que quieras. ¿Se hunde? Lo lanzas y se hunde y tú ya donde tú quieras recogerlo, a 3 metros, a 3, a 4, a 4, a 5, 5. Sí, como esto, por eso yo siempre llevo las pines puestas, porque puedo pescar arriba, puedo pescar abajo, puedo pescar en medio, puedo pescar en todos lados. Me da mucho... Ahora mismo ya con la fecha que estamos ya hay que tocar más otras capas, ¿sabes? Sí, claro. Pero lo he sacado lejos de la orilla. Sí. Bueno, grande. Así he sacado por 4 o 5 kileros y el mucho ese. Y otros 3 o 4 raspillas de esas chiquititas. Bueno, pero ya estás entretenido. Sí, como lo he hecho al rato. Pero ya el lucio, cuando pescas lucio te da alegría, porque ya ves otra cosa. Hombre, tú verás, y no me lo esperaba, ¿sabes? Cuando lo he pescado digo, hostia, qué blas más bueno. Ca- Cuando yo lo tenía en la barca, no me tenía ni nada. Cuando lo tenía en la barca ya, ¿sabes? Ha sido cuando ha pegado, ¿cómo has visto? Es que parece que, Muy bonito. parece que va a ser un blas gordo, Sí. pero sin embargo no tiene la pelea del blas. No. Es más quieto. Cuando están al lado tuyo es cuando Sí. te rematan de él. Sí. Cuando vienen no te creas tú que Sí. lo traes como si trajera un tronco enganchado. Sí, no es como los blases. El blas en cuanto pica ya pelea. Está pegando viaje, hombre. Te digo que para mí es un acontecimiento. ¿Y dónde está cuando se veía el cortijo de Mortés? Estaba más abajo. Pues dicen que los pescadores que echamos muchas mentiras, pero yo te digo, te garantizo a ti que Bueno, el precio algunos habrá. de 20 kilos, Hombre, si aquí es que aquí tiene... de 20 kilos te digo yo a ti, te garantizo que los tenía. Lo mismo que aquí tiene que haber blases de más de 4 kilos. Pues claro, eso es claro, pero ahora hay que sácalo. Lo que-